Tengo miedo de retirarme. Tengo miedo de emprender. Tengo miedo de no saber afrontar la vida posterior a la fuerza de seguridad. Bueno, estas son las frases que no decimos, que no las decimos usualmente. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a qué van a decir los demás, qué van a pensar, estoy en una fuerza de seguridad, no puedo tener miedo, etcétera, etcétera, y miles de etcétera. Vamos a hablar hoy del miedo y cómo tomar decisiones a pesar del miedo, ¿sí? Bienvenidos a Cómo pasar a retiro con la valentía de diseñar y emprender el camino propio. Buenas gente, bienvenidos seres humanos a cómopasararetiro.com, un podcast en que cada semana compartiremos herramientas específicas de mentalización y acción. Sí, acción para ayudarte a construir y transitar un puente entre trabajar en una fuerza de seguridad y el gran paso de emprender el resto de tu vida. Sí, tu vida, ya sea que quieras retirarte con los años o sin los años para el haber de retiro o la pensión, te puedo asegurar que tenés muchísimo que ofrecer a este mundo. Tu experiencia sea de 5, 10, 30 años de servicio, incluso si ya dejaste de trabajar en una fuerza, reitero, tu experiencia vale enormemente para que construyas no solo desde el aspecto laboral, con un emprendimiento propio, por ejemplo, sino también emocional, ya que al haber pasado por una fuerza de seguridad en Argentina, en Latinoamérica, en un mundo tan complejo, adquiriste fortalezas únicas. Y es por eso que queremos ayudarte y acompañarte para que sumes técnicas y estrategias y así puedas ofrecer a su vez tus potencialidades creando un emprendimiento que te permita vivir de lo que te gusta y así conseguir tiempo, ¿sí? Tiempo para vos y tus seres queridos. Es por ello que te agradezco enormemente que hayas dado play y me estés escuchando. Mi nombre es Mario Poterala, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida al episodio número 13. Donde hablaremos de ese obstáculo a la hora de tomar decisiones importantes en nuestra vida, el miedo, y cómo lidiar con él, ¿sí? Cómo relacionarnos con el miedo. Bueno, pero antes de seguir te recuerdo que podés ser anoticiado de cada episodio que publiquemos siguiéndonos en Spotify, en YouTube o la que sea tu plataforma favorita, y también si quieres saber más de nosotros nos podés encontrar en cómopasararetiro.com, donde al suscribirte a nuestra comunidad en forma gratuita, nombre, correo electrónico, puedes acceder a un pack de herramientas que te será de ayuda en este proceso de emprender el resto de tu vida. Y bueno, vamos con el programa de hoy. En nuestra plataforma trabajamos y ayudamos, como bien dice el título, a cómo pasar a retiro de una fuerza de seguridad, ¿cierto? Y en el subtítulo del sitio web, por ejemplo, o como nos encuentran en Google, el subtítulo es de una fuerza de seguridad al camino propio, ¿sí? Cuando decimos el camino propio, no solo hablamos del aspecto laboral, cambiando de trabajo o iniciando un emprendimiento. Hablamos de diseñar y ejecutar nuestra vida hacia un proceso de muchos años, que fácilmente superará los años que estuvimos prestando servicio. Sí. Es cierto que muchos hemos estado dentro de una fuerza de seguridad trabajando, como solemos decir, más años en la fuerza que como civil. Pero gente, los datos de investigaciones de diferentes organismos y empresas a nivel mundial dicen que vamos a tener muchos años por delante. Es más, los años que tenemos por delante van a ser mayores en cantidad promedio que los años que hemos prestado servicio en la fuerza. Y ojo, que estoy hablando de aquellos que hicimos más de 20 años, pero también incluye a los que hicieron 25, 30, 35 años de servicio. Es decir, por más que estiremos al máximo los años que otorguemos a la institución, lejos estaremos de la edad de jubilación convencional, al menos en Latinoamérica, de 65 años. Y ¿saben qué? Los datos son recontra alentadores. No solo para el retirado de la fuerza, sino para los que tienen 65 años, ¿sí? Se habla que en el 2050 los mayores de 65 años seremos más del doble que la población de niños de menos de 5 años, ¿sí?
Y si, por ejemplo, naciste en 1977, el informe de la OCDE dice que vas a vivir promedio hasta los 91 años. Y si naciste cercano a 1997, la década del 90, vas a vivir tranquilamente hasta los 103 años. ¡Wow! Las noticias periodísticas sensacionalistas sobre cuestiones coyunturales no muestran estos datos. El planeta está evolucionando y este envejecimiento no se produce solamente en algunos países. El envejecimiento es global y por ende no solo que las jubilaciones como las conocemos van a ir cambiando por una lógica de que cada vez hay menos gente joven que aporta al sistema provisional y más gente que goza de ella, ¿sí? O sea, esto es un momento único en la historia de la humanidad donde la esperanza de vida aumenta a pasos agigantados. Yo, lejos de acercarme a esta idea de pesimista, digamos, como resultado de estos datos que estoy tirando, yo me acerco más a una idea optimista, que vamos a poder trabajar de lo que nos gusta durante mucho más tiempo, ¿sí? Estos datos andaremos en otro episodio, y ahí, bueno, vamos a colgar todos los números en el post de nuestra plataforma, pero díganme si no es espectacular esa cantidad de años que tenemos por delante. Es impresionante. Pero bueno, todos esos años, como dijimos, también significan una responsabilidad nuestra de cómo la diseñamos y cómo la accionamos. Y bueno, cuando caemos en la cuenta de cómo queremos vivir y cómo estamos viviendo, nos movilizamos a realizar cambios, ¿no? Pero cuando realizamos estos cambios aparecen los miedos, ¿sí? El miedo está siempre ahí, acompañándonos en la toma de decisiones. ¿Cómo combatir el miedo y tomar buenas decisiones? Bueno, de eso hablaremos hoy. Porque cuando yo tiro todos estos datos, lo primero que debería generar es esperanza a todas las posibilidades que se nos abren. Pero cuando nos dicen que esto nosotros lo tenemos que diseñar porque el planeta va cambiando todo el formato de trabajo tradicional que existía, y esto va aparejado también de que va a haber un aumento de la longevidad, suele suceder que cuando uno está en una institución que te dicen todo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y te prohíben ciertas cosas y otras te alientan a hacerlas, es una estructura que te da una cierta tranquilidad donde no tomas responsabilidad de tu vida. Pero a partir de decirte sí, ahora tenés que asumir esa responsabilidad, la situación cambia, ¿sí? Dicho miedo se da en distintos contextos, sea que queramos emprender a la par de nuestro trabajo, o una vez emprendiendo y los resultados no aparecen, también aparecen los miedos, ¿no es cierto? Los resultados no aparecen, pero sí aparecen los miedos. O los resultados aparecieron y ya dejamos la institución, pero nos da miedo que en el futuro la actividad privada no nos acompañe, ¿sí? También cuando supuestamente hicimos números de nuestro haber de retiro o de pensión y nos parecían geniales, pero con el tiempo, el contexto inflacionario, el empobrecimiento de los países en Latinoamérica, ya esos números apenas son numeritos que van perdiendo el poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo lidiamos con el miedo? Si yo tenía asegurado mi porvenir a futuro y ahora de repente esto no está sucediendo, entonces aparece el miedo. Pasa varias veces. Y es más, hay casos dentro de nuestra comunidad que tienen un negocio funcionando a la par de trabajar en una fuerza y los números actualmente le cierran, pero cuando piensa en pedir la disponibilidad a los fines del retiro, sí, se hace ese famoso nudito en el estómago, esa sensación inconfundible que le queremos poner otro nombre, pero es miedo, ¿sí? Para ser simples y directos, es miedo. No sé si este es el momento, podré mantener a mi familia, podré tener esa vida que quiero tener o que al menos tengo al estar en actividad. O también, bueno, todas estas preguntas saliendo de las puertas de la comisaría, destacamentos, escuadrones o bueno, la cárcel o el organismo donde estemos prestando servicio, a partir de salir y empezar a preguntarnos, buscamos certezas, buscamos garantías, ¿sí? Y bueno, cuando no las encontramos, el miedo empieza a crecer, a tener mayor presencia. ¿Cómo lidiamos? ¿Cómo procesamos ese miedo? ¿Y cómo sabemos o cómo distinguimos el miedo que es señal de que hay que ser un poco más precavidos, ¿sí? ¿Cómo separamos este miedo que es útil del miedo que es simplemente un obstáculo que nace en nuestro cerebro, en nuestras creencias, en nuestra imaginación? O sea, hay un punto de partida ahí que me parece que es súper importante y es que el miedo tiene un motivo, ¿sí?
tiene un motivo. Debemos partir de la base que el miedo es justificado, o sea, la existencia del miedo tiene un motivo evolutivo, ¿sí? Nos alerta ante un peligro y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? No debemos simplemente descartarlo. O sea, hay muchas imágenes desperdigadas por internet donde te dicen que tenés que ser un león para afrontar las cosas difíciles de la vida o las decisiones difíciles, ¿no es cierto? Con esa imagen del león te quieren decir que no tenés que tener miedo. Porque queda bien claro, el león es la imagen universalmente relacionada al valor, a la fiereza, a la de ser aguerrido. Y entonces se va dando un mensaje por debajo, o sea, implícito y hasta a veces explícito, de que los emprendedores, las personas que emprenden, y reitero, siempre hablando de no solo emprender un trabajo, emprender una empresa, un negocio, sino también emprender la vida, no tienen temor. Sí, supuestamente si sos un emprendedor, no tenés que tener temor. El emprendedor con temor, digamos, no es un buen emprendedor. Y no hay cosa más errada. No hay cosa más errada que esa afirmación. El miedo tiene un fundamento de existir. Tiene una función. ¿Y cuál es? Cuidarnos. Entonces, cuando hablamos de lidiar con el miedo, no es simplemente que ignoremos el miedo. Que lo ignoremos para siempre. Que no lo tengamos en cuenta, sino que entendamos los motivos del miedo para poder dar pasos inteligentes. Debemos entender que el miedo como emoción básica es una forma que nosotros tenemos para ser, como hemos dicho, precavidos respecto a los peligros. El miedo en general nos dice, a ver, que creo que ahí hay algo que no nos va a hacer del todo bien, que no va a estar bueno para nosotros. Nos está avisando eso. O sea, las emociones siempre son una respuesta instintiva, rápida, no racional, no pensada. Algo que pasa cuando, por ejemplo, queremos pegar un salto entre dos edificios, por ejemplo. Y es nuestro cuerpo quien nos manda señales de alerta con la pregunta, de nuevo, con este che por delante, porque es un cerebro argentino. ¿Realmente necesitamos hacer eso? O sea, te hace la pregunta el cerebro, te dice, ¿realmente tenemos que hacer eso? ¿Sí? Porque parece como algo peligroso para nosotros. O sea, las señales que envía el cuerpo es para cuidarnos, ¿sí? Y así como existe esa clase de miedos, también es bueno saber que las personas con el tiempo y a medida que este mundo ha avanzado y que este planeta ha evolucionado, también se desarrolló en nuestro cerebro algo que es una función más compleja. O sea, que más que función es algo que fuimos incorporando o desarrollamos por encima de las emociones básicas. O alrededor de esas emociones básicas. Hemos desarrollado otras cosas que algunos lo llaman falsas emociones o emociones secundarias. Más allá de la cuestión técnica, como se les diga, son como deformaciones o cambios o cosas que surgen de esas primeras emociones, pero que se desdibujan un poco. A ver, lo que tenemos que empezar a aprender es, siento miedo. A ver, ¿cuál de estas dos cosas son? ¿Sí? ¿Es el miedo original que me indica que hay algo peligroso o es un miedo desdibujado que tiene que ver quizás más con cosas que aprendí a lo largo de mi crianza, cuando era niño, cuando iba a la escuela, cosas que dicen en mi entorno y que simplemente son temores irracionales que se van perpetuando a nivel familiar y social a través del tiempo? Entonces, quizás lo mejor sería poder tener este miedo, tener este miedo que sentimos, sacarlo, ponerlo sobre la mesa, analizarlo y poder aclarar a qué grupo pertenece, ¿sí? A qué grupo de miedos, pertenece el miedo que estamos sintiendo en ese momento. A ver, ejemplifiquemos con dos casos extremos, podríamos decir, pero simples. Supongamos que estamos en nuestro trabajo actual en la Fuerza de Seguridad. Gano $1,000, supongamos, y por el otro lado vengo emprendiendo a la par del trabajo ya hace varios años, supongamos, 4 años. Y ese emprendimiento, después de impuestos, de todos los impuestos, me otorga ganancias de, supongamos, $2,000 mensuales, promedio. A ver, existe riesgo, sí. O sea, no hay negocio que tenga riesgo cero, pero los datos que puedo recabar hasta el momento me dicen que si bien puedo tener miedo al visualizar un riesgo promedio de cualquier emprendimiento en Latinoamérica, o que incluso si el negocio
sufriera un traspié, no sería un traspié tan grave que me bajaría a cero los ingresos. Es decir, esos datos me dicen que ese riesgo tiene baja probabilidad. Por ende, mi miedo, que lo puse sobre la mesa, tiene una base irracional, ¿sí? Tiene la costumbre de estar yo al estar en una institución durante años, he construido ciertas creencias y que se basan más que nada en, cómo se van colando dichos, frases y creencias que distorsionan nuestros pensamientos y hace prevalecer un miedo, pero reitero, es un miedo irracional, ¿sí? Al agarrar ese miedo y colocarlo sobre la mesa, lo analizamos y vemos que no tiene un respaldo racional. Los datos nos deberían ayudar a dar el paso del retiro, digamos, o pedir la disponibilidad de la fuerza de seguridad sin inconvenientes, porque tenemos datos que respaldan la acción, la decisión que estamos por tomar. Ahora, en el ejemplo del otro extremo, digamos que estoy en mi trabajo y pienso que me gustaría emprender porque, odio este contexto, odio a mi jefe o quiero dejar mi trabajo y no tengo nada, pero tengo un par de ideas. Ganas de emprender, pero no tengo ninguna idea de cómo lo haría, qué haría, a quién le vendería, cómo lo vendería. Es más, nunca vendí nada. En este caso, el temor, el miedo, lo que nos está diciendo es, esto no es una buena idea. Estás por dar un salto a la nada misma, esperando que resulte como dicen esas imágenes del león, donde arriesgás todo y seguro te va a ir bien. Hermosísimas palabras, pero con igual de hermosísima falta de sustento. Y más aún, podemos decir, un alto grado de irresponsabilidad de parte de los que escriben esas frases vacías. Bueno, después de hablar de esos extremos, que aunque reitero parecen fáciles de distinguir, muchas veces eso no sucede, ¿sí? Estos dos extremos mencionados muchas veces aparecen y no son tan fáciles de distinguir, y a veces caemos en paralizarnos o de accionar sin tener en cuenta el miedo, como es el segundo ejemplo, el segundo extremo, ¿no? Pero aparte de estos dos extremos, también tenemos espacios intermedios, ¿sí? Entre estos dos extremos, que resultan bastante más complejos, ¿sí? No porque estos extremos sean fáciles, reitero, muchas veces hablamos con miembros de la comunidad que tienen estos inconvenientes y no se dan cuenta que en un lado están frenándose por algo que es irracional, o del otro lado se están entusiasmando de forma totalmente irracional, aunque tengan ese miedo que les está avisando, dicen, no, yo tengo que ser intrépido, me tengo que mandar, y no se están dando cuenta que el miedo en este caso les está avisando de algo, pará, cuídate porque no tenés nada sobre lo cual puedas emprender. Bueno, aparte de estos dos extremos, tenemos cuestiones en el medio, ¿sí? El tema es, o la pregunta es, ¿cómo analizamos cuando estos miedos aparecen? ¿Sí? Y aquí, surge la herramienta que para los que forman o formaron parte de una fuerza de seguridad va a resultar conocida. ¿De qué herramienta hablamos? Las evidencias, ¿sí? La acción nuestra es buscar evidencias. A ver, aparte de naturalizar que el miedo va a existir y va a surgir en uno siempre y cuando nos estemos moviendo y haciendo cosas, siempre que nos estemos moviendo y haciendo cosas, va a aparecer el miedo. Si vos estás relajado, resignado en tu estilo de vida, digamos, actual, y no estás haciendo nada al respecto para cambiarlo, es poco probable que surja el miedo, ¿sí? No vas a tener miedo porque efectivamente no te estás movilizando un cambio, ¿sí? El miedo de este tipo, o sea, la aparición del miedo es una buena señal, demarca que estás en movimiento, ¿sí? Los que tienen miedo son aquellos que salen y se exponen, y para cambiar hay que pasar por esa exposición, sí o sí. Y no hablo solamente de la exposición de, no sé, supongamos que querés un emprendimiento digital o no, cualquier cosa que te exponga a donde tu rol es diferente al rol que tenías en una fuerza, lógicamente que va a causar comentarios o demás. Y esto puede ser que te cause miedo también porque te estás exponiendo, estás saliendo del rol habitual. Pero además de naturalizarlo y decir, a ver qué tipo de miedo es, para poder evaluar ese miedo y tomar buenas decisiones, sí o sí hay que buscar estas evidencias, buscar los elementos lo más objetivos posibles. Y muchas veces con solo agarrar una hoja, una virome, un lápiz y empezar a escribir
Los pros y los contras, ¿sí? Los pros y los contras. Rápidamente ya te vas a dar cuenta cuántas cosas estabas planteándote a partir de percepciones de emociones o de sentimientos, de miedos de otras personas. Miedos que te pones en cuestionamiento y a partir de confrontarlo con evidencias reales vas a poder saber si estás tomando una buena decisión y, bueno, hacerlo o no hacerlo. Es decir, tomar decisiones en base a miedos transmitidos por los demás, quedándote congelado permanentemente en el lugar actual, es una opción, ¿no es cierto? O salir a dar saltos al vacío disparado por carteles, digamos, a ver, a veces caigo en esto de tratar de explicar que los dos extremos son malos. Tomar la decisión de quedarnos quietos o congelados, como suele suceder, ¿no es cierto? De decir, no voy a hacer nada porque tengo miedo, es tal o cual peligroso, igual de peligroso que aquel que se manda con todo, el salto al vacío disparado por todas estos, no solo carteles, sino videos motivacionales y demás, 20 millonarios. Vos decís, bueno, ¿cuántos millonarios están dentro de esa cuenta de Instagram? Pero bueno, cualquiera de estos dos extremos son malos porque te estás guiando o no estás guiándote por el miedo. O sea, el miedo está, entonces lo que tenés que hacer es analizarlo y ver qué tipo de miedo es. Si es un miedo que te está ayudando o es un miedo que solamente te está frenando. Ahora, también es cierto que ninguna información debería pasarte desapercibido, ¿sí? En el caso de que sos la persona que se cansó del trabajo, que observa que los problemas son, bueno, no sé, sistémicos, que las instituciones están en declive y es por eso que querés emprender, pero bueno, nunca emprendiste, no vendiste, no sabés nada de productos o servicios alineados a tus conocimientos y aporte de valor, bueno, eso no es una excusa para frenarte. Ese miedo es razón suficiente para movilizarte, ¿sí? No para dar el salto al vacío, sino para construir un puente y movilizarte a aprender respecto a lo que necesitas para emprender, para cambiar de trabajo, para mejorar tus finanzas, para gestionar mejor tu tiempo y así orientarte hacia un camino coherente con lo que deseas para tu futuro. O sea, esto nos pasaba con una pareja. Sí, nos pasaba con una pareja que empezó hace poco tiempo a construir su emprendimiento y ambos todavía forman parte de una fuerza de seguridad en Argentina. Una frase que la anoté y bueno, lógicamente que les pedí decirle, mira, esta frase la quiero decir en un programa porque es algo que lo escucho muy regularmente. La frase es, la verdad es que tenemos una idea, pero tenemos miedo de que no funcione. Y es ahí donde debemos probar. Sí, y no me refiero a sacar un préstamo, pedir un crédito al gobierno, ni nada por el estilo. Tampoco me refiero a utilizar todos nuestros ahorros para el emprendimiento, sino que tenemos que salir a probar preguntando, probar con un producto o servicio mínimo viable. Sí, nuestro proyecto o idea, a ver si nuestro proyecto o idea resuelve un problema genuino de las personas y si dichas personas pagarían por esa solución. Así de simple y directo. Pero no quedarnos en la idea, o con la idea en nuestra cabeza. Sacarlo afuera y probar si hay mercado. Digo esto porque a veces creemos que nuestro emprendimiento debe ser grande de entrada y tenemos que gastar mucho dinero para que, bueno, ello sea realidad, para que todo pueda funcionar. Y no, todo lo contrario. Primero debemos probar en el mismo campo de batalla, podríamos decir. O sea, con personas reales, haciendo preguntas y conociendo a nuestro potencial cliente. A ver, grandes, pero grandísimas empresas como Nike o Facebook arrancaron con pocas personas, ofreciendo productos o servicios a 1, luego a 10, luego a 100, luego a 1000, hasta llegar a los millones de clientes que tienen hoy. O sea, de este tema igual hablaremos en otro episodio de cómo llevarlo adelante, pero tener en claro eso, este sería un pequeño ejemplo de, bueno, tengo miedo de ver si mi idea va a funcionar o no. No, pará, si tenés ese miedo, movilízate a preguntar si efectivamente lo que estás ofreciendo está solucionando problemas genuinos de las personas. Sí. A ver, pero volviendo al miedo. El miedo. Este miedo como el tema de empezar a emprender o el de pasar a retiro sin problemas financieros, es uno de los temas que por ahí hacen más ruido. Cuando nosotros tenemos miedo de decir, bueno, voy a tomar esta decisión, pero la verdad es que
tengo miedo de los problemas financieros, de la gestión del tiempo, bueno, todo ello tiene que ver con buscar evidencias en personas que ya realizaron el paso, por ejemplo, ¿no es cierto? O que trabajan en ello, usualmente. O que hayan pasado por ambos procesos incluso. O sea, hay que salir, preguntar, investigar, buscar evidencias de acciones que ya fueron efectivas. Y a partir de ahí ponerlas a prueba, o mejor dicho, poner a prueba esos miedos, ¿sí? Acercarnos. Si vamos a tomar una decisión, seguramente alguien en la historia de la humanidad ya tomó esa decisión. Bueno, preguntarle cómo le fue, qué hizo, cómo lo hizo. Cuando existe el famoso miedo de, bueno, no sé, seré solvente o solvente financieramente, podríamos decir, dejando un manto de incertidumbre sobre tu futuro, o sea, haciéndote esta pregunta, ¿será que seré solvente financieramente en el futuro? Bueno, quizás lo que debemos es accionar el presente para así crear ese futuro o aclarar ese futuro. Como por ejemplo, no sé, bueno, tengo ahorros. En vez de pensar cómo me irá en el futuro en las finanzas, arranquemos por el presente. Tengo ahorros, tengo un fondo de emergencia para 6 meses de mis, no sé, de mis gastos o de mis ingresos actuales, depende cómo lo armemos. Bueno, eso sería una acción presente. Eso es algo, es hacer algo en el hoy que reduce nuestro miedo a la incertidumbre del mañana, ¿sí? No lo despeja del todo, gente. No busquemos certezas absolutas. La única certeza es ese salario que nosotros cobramos dentro de la Fuerza de Seguridad, pero es ahí, así como tenemos grandes potencialidades para aportar al mundo, también es cierto que nosotros al estar dentro de una Fuerza de Seguridad nos vamos acostumbrando a ciertas garantías, por decir así, que lo único que nos alejan es de asumir ciertos riesgos que son necesarios, ¿sí? Reitero, no despeja del todo, no nos limpia el terreno y nos saca todos los miedos, pero ayuda mucho a minimizar cuando nosotros buscamos evidencias que contrasten a este miedo, ¿sí? O al hecho de bajar la tasa de probabilidad de que suceda eso que tenemos miedo. Como hemos hablado, y lo repetiré como un mantra, subestimamos los procesos y sobreestimamos los eventos. Y es por eso que aunque tenga ganas de, no sé, realizar una maratón la semana que viene, cuando en realidad nunca corrí, o no lo hago desde el colegio, no sé, secundario, lo más probable es que me rompa todo. O sea, no, lesionarme sería, bueno, la descripción exacta, pero para que tengas en claro emocionalmente, te vas a romper si forzás tu cuerpo a realizar algo extremo si nunca empezaste de a poco. Es lo que sucede con las personas que sueñan con emprender, pero nunca hicieron nada acerca de ese ámbito, ¿sí? En cambio, siguiendo con el potencial maratonista, empezar de a poco y después de un tiempo, por ejemplo, salir a caminar y luego paulatinamente, bueno, tu cuerpo te va avisando que necesita algo más. Y va a ser natural empezar a correr un poco y luego eventualmente va a ser natural correr un poco más. Y para las personas que corren un maratón, hay un punto donde sienten de lo más natural el correr muchos kilómetros. No porque sea fácil correr un maratón, sino porque ya sabemos que naturalmente nuestro cuerpo fue acopiando, podemos decir, experiencias de entrenamiento que nos permite conocernos y saber cada vez con mayor precisión cuál es el nivel de intensidad que no nos va a lastimar. Y yendo con esta, podremos decir, sí, analogía al ámbito del emprendimiento, uno, podemos decir que empieza a tener conciencia de en qué etapa de desarrollo como emprendedor te encontrás si empezás mucho antes de lanzarte a ese gran maratón, ¿sí? Si nunca corrí, o no sé, o si ya estoy caminando 3 kilómetros, o ya llevo un tiempo corriendo, llevando esta analogía al mundo del emprendimiento, es bueno. Si no sé de qué se tratan los productos o servicios, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? A productos o servicios. Pero antes voy a buscar problemas. Voy a buscar problemas que las personas reales tienen y a ver si yo, dentro de mis aptitudes, puedo ofrecer una solución acorde a ese problema, que solucione ese problema. Bueno, esto es lo que más o menos tenemos que ir haciendo. Al aparecer el miedo tenemos que ir analizando estas instancias, ver en qué instancias nos vamos encontrando o nos estamos encontrando nosotros. Y estas instancias son las evidencias, ¿sí? Acá de vuelta tiene que ver con las evidencias, porque cuando nosotros nos sentamos a analizar el estado en que nos encontramos o nuestra situación, el miedo se va desarmando, porque el miedo no tenemos que negarlo
ni subestimarlo. Si aparece tenemos que procesarlo, analizarlo, ¿sí? Y cuando empezamos a procesar la situación de manera honesta, poniéndola afuera de nuestra cabeza, sacándola de las emociones, vamos a conseguir mejores resultados. Y hago un apartado de esto de separar de las emociones. Las emociones podríamos decir que no tienen, no tienen palabras, son una cosa deforme, sin contexto. Entonces la vemos y no sabemos bien qué significa, pero cuando empezamos a bajar a palabras, hacemos una lista de pros y contras, de evidencias y contraevidencias, podemos decir. Lo que tiende a pasar es que ese análisis se vuelve una herramienta clave para desarmar el miedo, ¿sí? Reitero, esto del hecho de las emociones es muy importante. Saber que si nosotros los tenemos ahí haciendo ruido en nuestra cabeza, lo más probable es que no nos traiga la mejor de las soluciones. Lo que tenemos que hacer es pasarlo a palabras, ¿sí? Es parte también de lo que se trabaja en orientación laboral. Tratar de que esos miedos podamos desarmarlos. Reitero, al miedo no debemos negarlo ni subestimarlo. El miedo está y bueno, debemos analizarlo para desarmarlo. Es decir, quiero pedir la disponibilidad o la baja de la fuerza. Bueno, en la columna de por qué no hacerlo, si no queda nada sólido, y en la columna de que hay muchos motivos súper claros para hacerlo, bueno, ahí vamos teniendo una herramienta que nos permite, una herramienta, no digamos totalmente objetiva, pero sí que es mucho más objetiva que estas emociones ahí dentro de nuestro cerebro, dando vueltas, molestando, golpeando, haciendo mucho ruido, pero otorgando pocas soluciones. Es así, la respuesta a ese planteo, por ejemplo, pedir o no la disponibilidad, se debería ir consolidando, pero no es tarea fácil, ¿eh? Nuestro cerebro suele tergiversar esas emociones cuando están en la cabeza. Las deforma y en algunos casos podríamos decir que magnifica pequeñas cuestiones negativas que tapan las muchas cosas positivas que puede tener una decisión de retirarse de la fuerza. Por eso es clave centrarse que te centres en procesar esos miedos, bajarlos en papel usando todas las preguntas necesarias para determinar si ese miedo nos está cuidando de un peligro mayor o solo nos está atando a un peligro conocido, podríamos decir. Ojo, a nosotros también nos pasó, nos pasa y lo más probable es que nos pase más adelante también, pero lo que cambia es que cuando aparece el miedo tratamos de no reaccionar según el momento, ¿no? Y si lo hacemos, tratamos de no mantener esa conducta. Esto se realiza únicamente midiendo, viendo qué cosas queremos, cómo vamos a llegar a ese lugar, luego ese camino a estar midiendo, ver si estas acciones nos están llevando a ese lugar. La única forma de mejorar es midiendo, ¿sí? Lo que no se mide no mejora. Así que el miedo, como dijimos, está con un motivo, ¿sí? Ayudarnos a ver, digamos, podemos decir también que es una alarma que nos indica algo, ¿sí? Nos detenemos y vemos esa alarma, ¿sí? Vemos, la observamos, vemos si tiene fundamentos. Si tiene fundamentos para que no avancemos. La idea sería enfrentarnos al miedo y ver qué hay detrás. Si no hay nada detrás, perfecto, continuamos con la acción. Y si hay algo detrás, como por ejemplo, no sé, nosotros no sabíamos cuestiones de la digitalización del servicio. Entonces teníamos miedo de hacer algo y, como decimos en Argentina, meter la pata, como quien dice, ¿no? Bueno, entonces ese miedo que teníamos nos movilizó a, bueno, vamos a capacitarnos en lo puntual que deseamos avanzar, ¿sí? Ese miedo nos impulsó a tratar de mejorar. ¿Y cómo mejorar? Bueno, aprendiendo, ¿sí? Así es el miedo, nos marca la próxima acción, ¿sí? ¿Se entiende? Si lo que está detrás es, no sé, a ver, si mi negocio va a funcionar, por ejemplo, es la pregunta, ¿será que mi negocio va a funcionar? Bueno, es momento de aprender a validar nuestra oferta de servicios. En tanto, si lo que está detrás es, a ver, si mi negocio tiene una oferta que atraiga, bueno, lo mismo, voy a aprender a vender. Voy a tratar de saber cómo generar mi diálogo de ventas. Bueno, que a propósito ya tienen un episodio del podcast donde hablamos de ello, que es el episodio 8, donde hablamos de, bueno, cómo ser un buen vendedor o primeras características para convertirse en un buen vendedor. Bueno, pero lo importante es que la ventaja, cuando aparece esa sensación,
digamos, sí, cuando aparece esa sensación, salimos de esta situación del temor y de la parálisis pasando a una situación de acción, ¿sí? El miedo, cuando nos paraliza, sí está cumpliendo una función, digamos, o repercutiendo negativamente. Pero si el miedo aparece y nos moviliza, hasta se podría decir que el miedo es positivo de alguna manera, ¿sí? Porque esta acción que está marcada por el miedo hace que nosotros mejoremos, ¿sí? El miedo se convierte en un camino para mejorar, ¿sí? Es por eso importante aprender, primero, que los miedos nunca van a desaparecer. Por más que tengas una gran imagen de un fondo de pantalla en el celular de un león, el miedo nunca va a desaparecer. Es una lógica evolutiva su existencia. Lo que sí podemos hacer es aprender a manejar los miedos propios y a no frenarnos por ellos, ¿sí? Tomar buenas decisiones, entendiendo cómo funcionan los miedos y haciendo este ejercicio constantemente, podemos superar un miedo inicial de emprender a la parte de trabajar en una fuerza de seguridad. Luego, bueno, después de superar esto, puede aparecer el miedo de pedir o no el retiro, por ejemplo. Luego, una vez retirado, puede, no sé, surgir el hecho de, bueno, cambiar de emprendimiento o escalar el emprendimiento que tenía. O iniciar un emprendimiento una vez retirado, que también es un miedo. ¿Por qué no arranqué antes? Y bueno, sí, nosotros hablamos de las ventajas de emprender antes de retirarse, pero después de retirado también lo puedes hacer. Bueno, también vas a tener miedo, va a haber ciertos riesgos. Bueno, el hecho es, vamos a ver qué riesgos son, qué nos está diciendo el miedo y movilizarnos. A ver, el hecho de que ya, no sé, no trabajamos más en una fuerza de seguridad, también sucede, o también nos puede suceder que bueno, sucede, digamos que nos van a pasar otras cosas, como también el hecho de asumir otro rol. Y eso también es un miedo. Sí, tengo miedo de que asumir este rol pueda, de alguna manera, generar comentarios negativos en mi contexto. Sí, no sé, trabajo de diseñador de interiores, de entrenador personal, de coordinadora de viajes para familias monoparentales, tatuador, maestra pastelera, etcétera, y mil etcétera que tenemos dentro de la comunidad. Perder el miedo a desenvolvernos en un espacio donde aportamos valor y ayudamos a las personas con nuestros productos o servicios debería ser nuestro objetivo. Más allá de los comentarios o buenos consejos, podríamos decir, entre comillas, de nuestro contexto. También existe el miedo a eso. Bueno, si ese miedo nos frena o nos deja inmovilizados, tendríamos que analizarlo. A ver si efectivamente ese miedo tiene un sustento, como ya hemos dicho, o simplemente nos está frenando en base a creencias o propios miedos que tienen las personas de nuestro contexto, ¿sí? Así que esto es un paso a paso. Cuando uno logra dominar el paso 1 de un miedo inicial, va a venir el paso 2, que me va a generar algún tipo de incertidumbre. Y vas a tener que tomar una nueva decisión de cómo lo vas a enfrentar. Y después del paso 2 vendrá el paso 3, también, supongamos, escalar tu negocio, de aumentar la facturación. Y así constantemente va a ir sucediendo. O sea, pero esas transiciones y el paso por cada una de ellas te va a consolidar. Vas a aprender a, digamos, surfear de alguna manera los desafíos. Pero más allá de superar varios desafíos, nunca debemos de dejar de perseguir el hecho de las evidencias, es decir, buscar evidencias. Cada día, como lo dije anteriormente, nosotros acá en la plataforma también seguimos enfrentando los pequeños miedos que surgen ante cada crecimiento o nuevo intento de crecimiento. También, y para ir cerrando, hay miedos sutiles que van apareciendo y quizás uno no se da cuenta de su existencia en forma consciente y que está frenándote, como por ejemplo el miedo a hacer lo que hay que hacer. Sí, muchas veces para lograr el objetivo que queremos tenemos que dejar ir o resignar algunas cuestiones, ¿sí? Actividades, no sé, salidas, etcétera. A ver, hay que tomar decisiones en el día a día. Cuando uno tiene un trabajo y está emprendiendo a la par y quiere hacer la transición, hay muchas pequeñas decisiones que marcan la gran diferencia a largo plazo. ¿Qué hago hoy? ¿Me voy al cine o me voy con mis amigos o me quedo trabajando en mi negocio? Si me duermo más temprano, me duermo más tarde o me levanto más temprano. Esas pequeñas decisiones muchas veces las tomamos de una forma que no nos damos cuenta de que en realidad
muchas veces queremos todo, ¿sí? Y queremos salir con nuestros amigos y también tener un emprendimiento, y queremos quedarnos hasta tarde y tener nuestro emprendimiento. Queremos, vivir de fiestas y también tener una familia. Bueno, vamos a tener que sacrificar, puedo decir de alguna manera, estas situaciones nos están frenando por ahí, por no asumir que tenemos miedo a sacrificar este estilo de vida actual, ¿sí? Sacrificar nuestro tiempo libre, y por ese miedo que tenemos de sacrificar este tiempo libre, no tomamos una decisión que implica llegar a ese objetivo, que es poder pedir la disponibilidad, por ejemplo, o incluso ya retirado poder mejorar nuestro estilo de vida. Es el famoso miedo a decir no. Es el famoso miedo de decir no a las cosas que nos gustan, pero que son un lastre para que lleguemos a cosas que deseamos. Reitero, miedo a decir que no a esas cosas que nos gustan, reitero, que nos gustan, pero que son un lastre, en el largo plazo son un lastre para que lleguemos a esas cosas que deseamos, ¿sí? Esto después, habrá un episodio que ya vendrá más adelante. Para todas las cosas que necesitamos empezar, o queremos cambiar, o queremos mejorar, que inclusive nos gusten, que tengamos intención, pasa que luego del entusiasmo viene el señor miedo, quien hace su aparición, ¿sí? Como dijimos, lo que hace el miedo es ponernos en acción, y cuando nos ponemos en acción empezamos a avanzar y naturalmente empezamos a recorrer el camino que lleva a la gran decisión o al momento en el cual ese miedo desaparece. Pero el miedo, reitero, está ahí para impulsarnos. Esa filosofía, para la persona que emprende mientras trabaja en la institución, hace que las cosas sean más maniobrables, porque no se trata de simplemente perseverar tosudamente. Yo soy tosudo y voy a seguir. Porque esto también marcaría como que no tenemos miedo. Sino que tenemos que utilizar ese miedo para ir dando pasos naturales, ¿sí? Que vayan construyendo el camino hacia uno de los objetivos que nos ponemos, ¿sí? Reitero, decir que no muchas veces, no solamente a las cosas que no nos gustan, que las tenemos claras, que no nos gustan. También hay que decir que no a esas cosas que nos gustan de corto plazo, pero que de largo plazo no nos sirven. Y todo objetivo, si se trata de objetivos que nos movilicen a cambiar, lastimosamente nos van a desafiar, van a ser incómodos. Y el miedo es una de las incomodidades, ¿sí? Es una de las incomodidades de cambiar. Cada uno de estos pasos son esos pequeños detalles de tu día a día y no de los grandes eventos, ¿sí? No te vas a definir como emprendedor o como otro rol, el rol que quieras, a partir de que pases a retiro de la fuerza. No, sino que te vas a definir por esas pequeñas decisiones cotidianas de, hoy me voy a quedar a trabajar en mi negocio, hoy me voy a levantar más temprano, hoy empiezo un curso que me va a ayudar a emprender, hoy voy a priorizar a aprender sobre tal tema, porque en el día a día, en esa pequeña vida que se contiene en esas 24 horas, puede ser de lo más provechosa. O sea, esas 24 horas pueden ser de lo más provechosas si tenemos un objetivo claro y si armamos un plan y accionamos hacia él. Pero en el día a día, enfrentando esos pequeños miedos y esas pequeñas decisiones que son las que llevan al resultado final después, es lo que deberíamos siempre apuntar. Porque lo que te define en realidad son esas pequeñas decisiones cotidianas, ¿sí? Esas pequeñas decisiones cotidianas donde prestás atención y construís el mayor activo de tu emprendimiento. ¿Y quién es el mayor activo de tu emprendimiento? ¿Quién es el mayor activo de tu emprendimiento? Vos. Y así finalizamos el episodio de hoy. Y quisiera me cuentes, me digas, me escribas, ¿sí? Si te gustó esta temática, si quedaron dudas o consultas, que espero que sí. Te agradeceríamos infinitamente que nos des un feedback, un comentario, enviándonos un correo a contacto@comopasarelretiro.com, porque así trabajamos temas que te interesen directamente a vos. Sí, a vos que ya estás retirado, a vos que ya estás cerca del retiro planificado, a vos que ya empezaste la disponibilidad. Y vos también, si tenés pocos años de servicio, incluso te puedo asegurar que por estar expuesto y resolver situaciones en contextos más que complicados y duros, tenés el potencial y fortalezas únicas con las que podés aportar valor a este mundo. No lo olvides. Tampoco te olvides
de seguirnos en tu plataforma favorita. Y en caso de que este tema te gustó, quiero que lo demuestres a través de un me gusta, un pulgar arriba, un corazón o las 5 estrellas de Spotify, o compartir comentarios en YouTube. Eso sí, eso es buenísimo, porque así nos ayudas a que este mensaje llegue a más personas, que al igual que vos nos pueden encontrar en comopasarelretiro.com, donde, aparte de poder escuchar todos los episodios del podcast, aparte, podés suscribirte gratis a nuestra comunidad. Sí, gratis, sí, accedes a un pack de herramientas a través de un mail, un nombre, nada más, sí, que te será de ayuda a través de este proceso, esta transición, o este hecho que ya iniciaste ahora el retiro, de decir, bueno, voy a diseñar mi futuro laboral y emocional. Estas herramientas te van a venir bárbaro. Bueno, abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio para seguir trabajando juntos en construir el puente hacia emprender nada más y nada menos que el resto de nuestra vida. Chau.